Es- Vamos a empezar ya en forma con lo que es funciones de transferencia, aunque ya vieron unos videos, unos ejercicios en YouTube. Tenemos básicamente 4 funciones de transferencia, que si lo queremos ver de esta forma, 2 son de cortocircuito y 2 son de circuito abierto. Y cuando hablamos de carga, tenemos las 4 completas. Entonces, del extremo izquierdo, en la parte superior izquierda, las 2 primeras funciones de transferencia que están en morado son de cortocircuito y las 2 funciones de transferencia que están al lado derecho de esas son de circuito abierto. En este caso no necesitamos condición porque la variable que está en el numerador, que es la que siempre se debe calcular, o sea, de esa expresión que están ahí o de esas expresiones que están ahí, las variables que están en el numerador son las que hay que calcular siempre. Son las que nos va a indicar cómo hay que trabajar. ¿A qué me refiero? Que si yo quiero calcular corriente, la corriente solo circula por qué trayectorias, es pregunta para ustedes. Cerradas. Por eso es que se habla de un cortocircuito, porque hay que cerrar las terminales 2 y 0,2 para poder tener corriente, si es lo que tenemos que calcular, y por eso se llaman de cortocircuito. Ahora, si queremos calcular voltaje, las terminales deben de estar como generalmente ¿Circuito abierto? Abiertas, por eso se conocen como de circuito abierto. Esas son las situaciones y esas son las generales, pero también tenemos funciones de transferencia con carga, en donde la carga siempre va entre las terminales 2 y 0,2, y al momento que se conecta una carga, pues en esa carga se puede calcular tanto corriente como voltaje. Y entonces aparecen las 4 funciones de transferencia. En realidad, ¿qué vamos a calcular? Vamos a calcular admitancias, que sería corriente sobre voltaje, una ganancia directa en corriente, que sería corriente 2 entre corriente 1, una ganancia directa en voltaje, que sería voltaje V2 entre V1, y una impedancia, que sería voltaje entre corriente. Son las funciones de transferencia que podemos obtener. Impedancias, admitancias, ganancias en corriente y ganancias en voltaje. Y son lo que vamos a trabajar entonces para obtener. Vamos a obtener entonces las funciones de transferencia, las 4 para el circuito. ¿Cuáles quieren calcular primero? ¿Las de cortocircuito o las de circuito abierto? Circuito abierto. Primero escuché las de circuito abierto. Bueno, entonces, si hablamos de las funciones de transferencia de circuito abierto, es cuando hay que calcular el voltaje a la salida, porque el voltaje siempre lo asociamos a un circuito abierto, ya que el voltaje se puede medir en un circuito abierto. Entonces, tendríamos estas 2 funciones. Ahora, para calcular esta ganancia directa en voltaje, yo necesito conectar una fuente de voltaje a la entrada. Pero para encontrar la impedancia de transferencia, yo necesito conectar una fuente de corriente. ¿Con qué quieren alimentar primero el circuito? ¿Con una fuente de voltaje o con una fuente de corriente? ¿De voltaje? Corriente. De voltaje. Bueno, entonces vamos a caracterizar a nuestro circuito con todo lo que necesitamos para hacer el cálculo que requerimos. Lo primero es que entre la terminal 1 y 0,1, de acuerdo a lo que tenemos en el denominador, pues hay que conectar una fuente de voltaje cuyo valor es V1 DS. No nos va a interesar el valor de la fuente porque al final vamos a saber por qué esos valores son completamente despreciables o no nos interesan. Segundo, lo que queremos calcular va a estar siempre en las terminales 2 y 0,2. Y como ahorita queremos voltaje, porque es de circuito abierto, pues entonces el voltaje siempre se va a obtener en esta dirección, es decir, de la terminal 2 a la 0,2 en el circuito, y aquí está V2DS. Bueno, ya está mi circuito de esa forma, y ahora lo que tengo que establecer es un método para encontrar el resultado. Y con ese circuito que está ahí, ¿qué podría yo hacer? Detalle, primero. Lo que yo tengo aquí es una indicación de dónde voy a calcular el voltaje. El voltaje, ¿en dónde lo voy a obtener? Nos vamos a ir por la trayectoria más corta. Recuerden que eso lo obtenemos, esta flecha nos indica
que hay que empezar en la terminal 2 y llegar a través del circuito hasta la terminal 02. ¿Cuál sería la trayectoria con menos elementos o la más corta para obtener ese voltaje? ¿Circular por dónde? Pasar por donde está la resistencia de 12 y el inductor de 8. Bueno, ahora, ¿por qué dices que es una resistencia? ¿Por qué no es una conductancia? Perdón, sí, la conductancia. A ver, y ahora, ¿por qué dices que es una conductancia y no una resistencia? ¿Quién nos los va a indicar? Permítanme un momentito, por favor. Bueno, regresando, entonces, ¿cómo sabemos si son impedancias o admitancias? ¿Quién nos indica? ¿Qué elementos nos van a indicar siempre si se trabaja con impedancias o admitancias? Los elementos reactivos, como el capacitor y la bobina. Exacto, siempre son el capacitor y la bobina. ¿Cuándo sabemos que es una impedancia en una bobina? Cuando está multiplicado directamente por la variable de Laplace. Así es. ¿Y el capacitor? ¿Cómo debe de estar la variable de Laplace? ¿En dónde está siempre la variable de Laplace cuando es una impedancia en el capacitor? Dividiendo. Dividiendo, entonces, ya no habría duda, es decir, con lo que me acabas de decir, estamos trabajando con ¿qué? Con impedancias. Y ahora sí podemos decir que el valor de 12 es una ¿qué? Es una resistencia o una impedancia. Una resistencia, una impedancia, así es. Entonces, hay que enfocarse siempre que el circuito esté transformado en Laplace, en los capacitores y las bobinas. Siempre que una bobina esté multiplicado, tenga un coeficiente, el que sea así si fuera 1, multiplicado por una S es una impedancia, y siempre que en un capacitor la S esté dividiendo a un valor o a una constante, perdón, es una impedancia. Lo que significa que para admitancias, la bobina siempre va a tener la S en un cociente y va a estar en el denominador, y el capacitor va a estar multiplicado por un cociente. Entonces, eso nos va a determinar siempre, aunque no nos den unidades. ¿Por qué? Porque recuerden que no podemos mezclar impedancias con admitancias. Si la bobina y el capacitor es una impedancia, el elemento que es el resistor debe de ser una impedancia. Si la bobina y el capacitor son admitancias, pues entonces el resistor debe de ser una admitancia también. Así que siempre hay que enfocarse en eso. Entonces, ahora sí, ya podemos decir que para calcular el voltaje 2 hay que obtenerlo ¿en qué elementos? La resistencia de 12 y la bobina de 8. Y la bobina de 8S. Bueno, de acuerdo. Ahora, ¿qué hacemos o qué aplicamos para obtener ese voltaje en esos dos elementos con el circuito que me queda? Detalle. Voy a borrar algo porque a veces a ustedes los confunde. Entre comillas lo voy a borrar por el momento porque esa es una indicación de dónde quiero el voltaje. En realidad el circuito que yo tendría que analizar nada más es el que acabo de dejar, de tal manera que esto me indica en dónde quiero el voltaje, pero este es el circuito con el que tengo que trabajar. Con ese circuito que me quedó y por cómo están los elementos, ¿qué puedo aplicar para obtener el voltaje en 12 y 8S? Método de mallas. Sí se puede con método de mallas, pero no lo quiero hacer. ¿Cuál sería el otro método o cuántos métodos hay? Uno ya me dijiste el de mallas. Vamos a descartar mallas porque no me quiero tardar. ¿Cuál sería uno que es más simple?
divisor de voltaje. ¿Por qué divisor de voltaje? No te dije que no, simplemente justifícame por qué. Pues no sería un divisor de voltaje, ¿no? Más bien, bueno, es que como tenemos una fuente de voltaje y tenemos, por ejemplo, en paralelo los elementos 10 y la bobina de 10S, Ajá. los otros elementos siento que los podríamos reducir. A ver, espérame. Te estás tú solito enredando. ¿Vas bien? Sí sería el divisor. Si tú reduces, en primera, pierdes tus terminales. ¿Estás de acuerdo? Sí, Al momento que tú quitas a 12 y 8S, vas a perder la terminal 2 y 02. Yo ahorita ujú, las borré nada más para que se dieran cuenta de cómo quedaron los elementos. Ya básicamente me dijiste lo que quería, pero estás enfocándote mal. Entonces, no podemos perder esas dos terminales a reserva de que después nos regresemos. Pero si tú analizas con lo que me estabas diciendo, ya tienes el por qué sí se puede aplicar el divisor de voltaje. A ver, repíteme cómo me dijiste que qué. pues, pues, perdón, pues, es que por ejemplo, los elementos pasivos, que son la resistencia de 10 y la bobina de 10S, están en paralelo a la fuente de voltaje, que sería voltaje de 1 en función de S. Entonces, pues, ahí ya tendríamos el voltaje, ¿no? Y después, ¿a poco son los únicos que están en paralelo a la fuente? No, pues, también los demás elementos, ¿no? Es decir, ¿cuántas ramas forman a mi circuito? Dos ramas. No es cierto. ¿Que la fuente no cuenta? Ah, sí. ¿Cuántas ramas son? 3 Tres ramas. ¿Y cómo están esas tres ramas conectadas? en paralelo. En paralelo. Ya me dijiste que una rama vale 10S y 10. De los pasivos, ¿cuánto vale la otra rama de los elementos pasivos? ¿Cuántos elementos tiene? Tiene 5 elementos ¿Y cómo están conectados esos 5 elementos? en serie. ¿Dónde queremos nada más el voltaje? En la resistencia de 12 y en la bobina de 8S. ¿Y conocemos el voltaje de toda esa rama? Ese voltaje Sí, en toda esa gama es de 1S. Exacto, es el de la fuente. Entonces, ¿podemos o no podemos aplicar el divisor de voltaje? Sí se puede aplicar. Sí se puede aplicar. ¿Por qué? Porque ya conocemos el voltaje de todos estos elementos que están en serie. Y si yo conozco el voltaje o tengo una fuente de voltaje conectada en serie, que es lo que quisiéramos ver, porque este circuito yo lo puedo considerar sin esta rama, porque estos al estar en serie y en paralelo a esto, pues ya sabemos su voltaje. Entonces, en realidad el divisor de voltaje lo vamos a aplicar en esos dos elementos, porque ya conocemos el voltaje que hay de este punto a este punto, que es el de la fuente, y de aquí hasta acá están mis elementos conectados en serie. Entonces sí se puede aplicar un divisor de voltaje. ¿Queda entendido por qué o todavía hay duda de alguien? ¿No hay problema del divisor de voltaje? no. No, profesor. Bueno, detalle. A pesar de que vamos a aplicar el divisor de voltaje, tenemos que saber cómo va a ser ese voltaje, si positivo o negativo con respecto a la caída de tensión. ¿Eso cómo lo hacemos? Pues hacemos el recorrido con la fuente, es decir, la fuente va a llegar su corriente a este punto, porque recuerden que siempre vamos de más a menos en el sentido convencional, y en este punto se va a dividir en cada una de las dos ramas que tenemos. Una rama que es la de 10S y 10, la corriente hacia dónde va a ir cuando la corriente entra por este punto. Hacia abajo. Hacia abajo. Entonces tendría este recorrido y para darle un nombre y no confundirlo, le vamos a llamar IA. La corriente en la otra rama llega a este punto y ¿hacia dónde se va primero? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Entonces, sigue esta trayectoria.
Después, recuerden que estas terminales no están conectadas. Ahorita es una indicación nada más de dónde queremos el voltaje. ¿Hacia dónde sería? Hacia abajo. Entonces, primero a la derecha, después hacia abajo. Y después Hacia la izquierda. hacia la izquierda. ¿Sí? Para llegar a este punto y volver a salir la misma corriente. Y le vamos a llamar IV nada más para tener un nombre y poder tener una referencia. Entonces, ya sabemos que las terminales pues, no las podemos perder, las desconecté para que ustedes no tuvieran problema en ubicar cómo están los elementos y cómo están formadas las ramas. Y ahora, la corriente que me va a proporcionar la fuente, en los dos elementos en donde yo voy a calcular el voltaje, ¿qué dirección lleva? Positiva. No, a ver, repito. La dirección de la corriente en estos dos elementos, ¿cuál es? ¿Hacia arriba, hacia abajo? Hacia Hacia abajo. abajo. Cuando calculamos el voltaje, que es ir de 2 a 0,2 y pasamos por estos dos elementos, ¿esa caída de tensión va hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Como mi corriente que me proporciona la fuente y la caída de tensión que yo quiero calcular en estos elementos llevan la misma dirección, el voltaje se va a quedar positivo, ¿sí? Aunque lo vamos a obtener aplicando divisor de voltaje. Entonces, no hay problema porque el voltaje va a ser positivo. No, profesor. ¿No? Bueno, y entonces vamos a aplicar el divisor de voltaje. Me dice que el voltaje donde yo lo quiero encontrar va a ser igual a un cociente o una división, en donde el numerador siempre es la fuente, que ya sabemos que es el voltaje 1 de S. ¿Por quién? 12 más 8S. Es decir, en palabras sería en El elemento que queremos saber. entre él o en los elementos donde queremos conocer el voltaje. En este caso son dos. Como están conectados en serie, son impedancias, pues se suman. Por eso decimos que es 8S más 12. ¿Y lo vamos a dividir entre quién? La impedancia total de la ramificación. De la rama, exactamente. Esta es mi rama donde yo quiero encontrar el voltaje. ¿Cuánto me da la impedancia total? Primero tenemos una bobina que vale 8S. La dejamos sola. Después tenemos 1, 2, 3 resistencias que hay que sumarlas. Sería 5 más 12, 17 más 20, 37. Más 5 sobre S. ¿Sí? Esa es la suma. ¿Y ahora qué hacemos? Pues ya nos olvidamos de circuitos porque ya aplicamos la expresión para el divisor de voltaje. Ahora lo que sigue es álgebra. Recuerden que no podemos tener fracciones en el cociente que estamos trabajando y por eso de la fracción o de las fracciones que tengamos ubicamos el denominador, su variable, y esa la vamos a multiplicar por todo mi polinomio del numerador y todo mi polinomio del denominador. Y al hacer eso, entonces nos quedaría en el denominador, que es el más grande, lo hacemos primero, 8S cuadrada más 37S más 5. Y el numerador nos quedaría 8S cuadrada más 12S, todo por V1 de S, y esos ya son volts. ¿Preguntas o dudas? Entonces, ¿preguntas o dudas? No, profe. No, profesor. No, profesor. No. Como ya calculamos el voltaje 2, que es lo que queríamos para obtener la función de transferencia, pues ya podemos calcular nuestra función de transferencia. ¿Qué decimos? Que la función de transferencia que hay que calcular, ¿sí? H de S va a ser igual al voltaje 2, lo que vale el voltaje 2 que se obtuvo, entre el voltaje 1. Entonces, ¿qué decimos? Lo que ya obtuvimos es el voltaje 2
Y ya sabemos que va a ser a un cociente en donde el denominador es 8s cuadrada más 37s más 5. Y el numerador va a ser 8s cuadrada más 12s. Todo multiplicado por v su índice 1 en el dominio de Laplace, y lo vamos a dividir entre v su índice 1 en el dominio de Laplace. ¿Qué le va a pasar a los voltajes 1 o a v su índice 1 de s? ¿Se harán uno? ¿Perdón? ¿Se harán uno eliminan. o se eliminan? No se simplifica, no vale 1 esta división. Por eso es que no nos interesa el valor de la fuente. Si el valor de la fuente fuera de 1.000.000, pues es 1.000.000 entre 1.000.000, me va a quedar este resultado. Si el valor de la fuente fuera 0.25, pues sería 0.25 entre 0.25, me sigue quedando el mismo resultado. Si fuera 10, pues 10 entre 10 me sigue quedando el mismo resultado. Por eso no me interesa conocer el valor de la fuente, porque no va a alterar el resultado que yo voy a obtener cuando yo haga mis cálculos. ¿Y qué puedo decir entonces? Pues que esta ganancia en voltaje, porque es voltaje sobre voltaje, me va a dar un número nada más, o en este caso una función de transferencia, que va a ser igual a 8s cuadrada más 37s más 5. Y en el numerador me va a quedar 8s cuadrada más 12s y no tiene unidades. Y ese va a ser mi función de transferencia como ganancia directa en voltaje. ¿Preguntas o dudas? Todo bien, maestro. No, profesor. ¿No? Bueno. Son el grupo 3, ¿verdad? Sí, maestro. Bueno. Entonces ya calculamos la primera función de transferencia. Tendríamos que calcular ahora la siguiente función de transferencia. ¿En qué cambia? Ya calculamos esta función de transferencia. Vamos a obtener esta otra función de transferencia. Seguimos calculando voltaje, sigue siendo un circuito abierto. ¿Qué es lo que cambia? Ahora, ¿con qué voy a alimentar a mi circuito? ¿Con una fuente de corriente? Con una fuente de corriente. Entonces, puedo dejar el mismo circuito y lo único que cambio es mi fuente, porque es la que se va a modificar de acuerdo a la función de transferencia que queremos obtener. Entonces, aquí vamos a tener este que está aquí y ahora este es I1 de S. Y ahora, ¿qué tendríamos que aplicar para seguir calculando a V2 de S? Porque no cambió lo que hay que calcular, lo que cambió es la fuente de excitación. ¿En qué me lo modifica y qué tendríamos que hacer? Pues aplicar un divisor De de corriente. corriente. ¿Y vamos a aplicar qué? Un divisor de corriente. Un divisor de corriente, porque todo sigue quedando igual. ¿Cómo quedó todo? Igual. En paralelo, ¿no? Podemos usar hasta estas mismas corrientes. O sea, tenemos el circuito, lo único que cambió es la fuente. Y entonces seguimos calculando el voltaje aquí, pero ahora va a cambiar la forma en que vamos a tener que obtener A, es decir, del circuito. ¿Cómo tendríamos que obtener el voltaje 2? ¿A qué sería igual el voltaje 2? Sería IB por 8S más 12. Exactamente. Y va a seguir siendo positivo porque nuevamente con este circuito mi corriente y mi caída de tensión en estos elementos llevan la misma. ¿Qué? La misma dirección. Por eso se queda así. Ahora, ¿quién hay que obtener a IB? Y quedamos que a IB la vamos a obtener aplicando ¿qué? Un divisor de corriente. Un divisor de corriente. Entonces, ahora, ¿cómo se aplica el divisor de corriente? A ver, díganme. Es decir, la corriente que queremos obtener, ¿a qué va a ser igual?
Y Sería vea, ¿mande? I1S. Es decir, es un cociente en donde el numerador es I1DS, que es la fuente. ¿Por quién? Por ser impedancias y tener dos, ¿qué decimos? Por la impedancia contraria a la que queremos. A la Por la que, impedancia contraria a donde queremos la corriente. Si queremos A y B, y toda esta es una impedancia donde la queremos, la contraria sería donde está IA, que nada más es ¿quién? El resistor de 10 y la bobina de 10S. Exacto, entonces va a ser 10S más 10. Y hay que dividirlo entre quién, porque así nos lo dice la expresión. A y B. No hay B. La suma de los dos. la suma de todas las De las dos ramas, lo que valgan. La primera rama vale ¿cuánto? 10S más 10, 10S más 10. Y la segunda rama, si la sumamos, ¿cuánto nos queda? 8S más Ajá, 37 más 5 sobre S. más 37 más 5 sobre S. Así es. Y entonces empezamos a trabajar, ya se acabó. Lo que es circuitos con nuestra álgebra nos quedaría en el numerador 10S más 10. En el denominador nos quedaría 18S más 47 más 5 sobre S y todo multiplicado por I1 de S. Quedamos que no puede haber que fracciones en nuestro cociente, ubicamos el denominador de la fracción que tengamos, y en este caso es S, todo lo vamos a multiplicar por el numerador y el denominador, y nos quedaría 18S cuadrada más 47S más 5 en el denominador, y el numerador sería 10S cuadrada más 10. Y todo por I1 de S. Sería más 10S, ¿no, profe? ¿Perdón? En el numerador le faltó 10S. Ah, sí, gracias. Escribí el 10, pero sí, gracias, 10S. Bueno, y entonces, todavía, ¿qué hay que hacer con esa IB que encontramos? Tenemos que multiplicarla por 8S más 12. Por favor, multiplíquenla y díganme el resultado. Entonces, ¿cuánto les queda, por favor? En el numerador me queda 80S cúbica Permítame un momentito. Tenemos entonces que, vamos a calcular el voltaje 2, ya es el voltaje 2 lo que estamos obteniendo. En el numerador, ¿qué queda? 80S cúbica 80S cúbica, ajá. más 200S cuadrada 200S cuadrada, sí. más 120S. 120S. ¿Y el denominador? Queda igual. ¿Igual? Ah, Sí, perdón, igual ya te entendía. ¿Qué me dices con igual? Díganme bien, porque para mí me estás dictando algo. Me dices que queda igual, pues es 1, ¿no? 18S cuadrada más 47S más 5. Y todo por I1. y 1DS. Ya tenemos entonces al voltaje 2 y por lo tanto ya podemos calcular la siguiente función de transferencia. ¿De qué manera? Bueno, pues ya sabemos que la función de transferencia que ahora se va a obtener HDS sigue siendo el voltaje 2, pero ahora lo vamos a dividir entre la corriente 1. Por cuestión de espacio, no voy a sustituir, pero ¿qué pasa? Si tengo una I1 en el numerador y una I1 en el denominador, ¿qué les va a pasar? Se cancelan. Se cancelan.
Y entonces únicamente nos va a quedar este término, por eso de nuevo no nos importa el valor de las fuentes, porque siempre las vamos a eliminar y nos va a quedar, entonces en este caso, 80S cúbica más 200S cuadrada más 120S en el numerador, y el denominador va a ser 18S cuadrada más 47S más 5. ¿Qué unidades va a tener si estamos haciendo voltaje sobre corriente? Impedancia. Es una impedancia. ¿Qué unidades? Ohms. Ohms. Entonces ya tenemos el resultado de esa función de transferencia. Ahora, detalle, todas las funciones de transferencia que sean impedancias o que sean admitancias se van a poder sintetizar, ¿sí?, si cumplen con ciertos requisitos. Esos requisitos va a estar en el siguiente tema, que es síntesis, pero nos podemos adelantar un poquito para saber si se puede o no. Ya después lo haríamos. ¿Qué tipo de impedancias tenemos? Tenemos impedancia RL, tenemos impedancia RC, tenemos impedancia RLC y tenemos impedancia LC. Y en el caso de las admitancias, pues también tenemos admitancia RL, admitancia RC, admitancia RLC y admitancia LC. Entonces, eso es lo que vamos a poder hacer a través de síntesis, que ese es lo bonito, en donde ¿qué hacemos ahora? De un modelo matemático, porque vamos a trabajar en síntesis, no necesitamos hacer todo eso. Puede ser que me den a mí nada más la función de transferencia y a partir de la función de transferencia, haciendo un proceso, yo puedo decir, primero, si se puede sintetizar. Segundo, pues qué tipo de circuito voy a convertir. Esta función de transferencia la voy a transformar en un circuito con resistencias y bobinas, en un circuito con resistencias y capacitores, en un circuito con resistencias, bobinas y capacitores, o en un circuito con bobinas y capacitores nada más. Eso es lo que me produce síntesis. ¿Qué condiciones debo de cumplir? Primero, que tanto en el polinomio del numerador, cuando yo tengo impedancias, por eso estoy trabajando con esta y no con la anterior, porque solo lo puedo hacer con impedancias, que es esta, y con admitancias, que es la que vamos a tener aquí. Con mi polinomio del numerador, no puede haber, o más bien con todos los polinomios, tanto en el numerador como en el denominador, no pueden haber coeficientes negativos. Con un solo coeficiente negativo que aparezca en mi circuito, en mi polinomio del numerador o del denominador, en automático yo digo, esta función no la puedo sintetizar. Pero aquí todos los coeficientes que tiene el polinomio del numerador son positivos y todos los coeficientes que tiene el polinomio del denominador también son positivos. Por lo tanto, puedo decir que la puedo sintetizar. ¿Qué es lo que voy a seguir haciendo? Bueno, lo que sigue ahora es ubicar mis polos y ceros. O sea, estoy hablando de la forma más general. Voy a borrar esta parte de aquí. ¿Ya les envié la imagen? No, ¿Sí? todavía no. Ya se las envié. Es lo que les estoy diciendo. Que yo me acuerdo y ya se las envié, pero bueno, antes de que borre, ya me hiciste hasta dudar. Déjame checar. Sí, ahí está ya, en el grupo, en el 3. Ya está ahí HDS, ya está en OMS, o sea, ya se las envié. Era una afirmación, pero hasta me hiciste dudar. Bueno, voy a trabajar con esa función de transferencia para poder saber si, primero ya dije que sí, porque todos los coeficientes, uno, por ser una impedancia, dos, porque todos los coeficientes del polinomio del numerador y del denominador son positivos. Todavía tengo que hacer un proceso más. ¿Cuál es? Por favor, díganme las raíces, es decir, vamos a factorizar el polinomio del numerador y vamos a factorizar el polinomio del denominador. Díctenme qué les queda, por favor. Factorícenlo, es decir, obtengan sus raíces. ¿Qué les queda, por favor?
para el numerador y el denominador. ¿Del denominador? ¿Sí o no? Le sacamos raíces a los dos, al numerador y al denominador. Sí, por favor. Dime el que ya hayas obtenido. En el denominador Ajá. tengo S más 0.11, 0.11 y S más. 2.5 Ajá. Ya con eso. y ¿Y qué? A mí en ya, el numerador atrás. me, A ver, perdón, ¿me estás dando numerador o denominador? Denominador. Denominador. Numerador, me da S más 1, S más 1, ajá. S más 3 medios, S más, es decir, 1.5 ajá, y S. y S. Bueno. Ahora, detalle. Todas las raíces, no nos vamos a tardar aquí porque si no se nos acaba el tiempo, pero vamos a ver esto. Todas las raíces del numerador se conocen como ceros. ¿Por qué? ¿Cuál es el valor de esta S0, no? Sí, Sí. sí, Cero. Si yo sustituyo su valor, si esta vale 0, ¿cuánto me queda el numerador? 0. Pero 0. Aunque yo sustituya aquí el 0, me va a dar un número, pero cualquier cantidad que divide a 0, ¿qué me va a dar como resultado? Un 0. Un 0, por eso se conocen como ceros de la función, porque hacen que toda mi función se vuelva 0. Lo mismo pasaría si yo sustituyo este valor de S, que si la despejo sería menos 1 más 1 me da 0, ya me hace que todo se vuelva 0. Mientras que las raíces del denominador se conocen como polos. ¿Por qué? Si yo despejo la raíz de este denominador, que sería S es igual a menos 11, a menos 0.11, si yo lo sustituyo, ¿cuánto me queda esto? Este de aquí. 0. S. pero 0 por este, ¿cuánto me va a dar? 0. 0. 0. Tengo un 0 en el denominador, aunque en el numerador no tenga 0. ¿En qué se convierte esa expresión? Indefinido. Indefinido o indeterminado, es decir, un valor extremo, un valor que, si hacemos referencia a algo que conocemos, que sería la Tierra, se considera que los polos de la Tierra son extremos de la misma, que son valores o situaciones extremosas, por eso se conoce como polos de la función, porque esas raíces hacen que se determine o es un valor, perdón, muy grande o extremoso, por eso los llamamos como polos. Esa es la razón de los nombres. Ahora, ¿cómo puedo saber si todavía esta se puede sintetizar o no? Vamos a terminar la sesión porque ya falta menos de un minuto. Terminamos esta sesión inicio, una nueva. Estábamos con la función, ya sabemos por qué se llaman polos, ya sabemos por qué se llaman ceros de mi función, y lo que seguiría es, habíamos quedado que por tener todos los coeficientes positivos, mis polinomios, aparentemente yo puedo sintetizar esa función de transferencia que es una impedancia, pero faltaría ver todavía otra cosa. ¿Y qué es? Pues estos polos y ceros los voy a graficar en mi eje cartesiano, que va a tener eje imaginario, porque recuerden que las raíces siempre que vamos a obtener de las funciones que vamos a trabajar pueden ser, no importa si son de primero, segundo orden, bueno, de primero sí, pero de segundo hasta orden n, podemos tener raíces reales, raíces repetidas y raíces complejas. Entonces, por ello es que los vamos a graficar en mi eje real e imaginario. Y detalle, si vemos el valor más grande es de 2.5, entonces vamos a manejar, aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, y aquí estaría un valor. Y aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 1, 4, 2. Y después tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, tenemos menos 1, menos 2, menos 3.
Aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 1, 2, 3, 4. Es decir, 1, 2, 3. Y como no hay imaginarios, o al menos no se ven imaginarios aquí de las raíces que nos dieron, pues podemos trabajar con 1, 2, 3, 4 y dejar 0.5i y 1, 2, 3, 4 y dejar menos 0.5i. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a graficar los polos y ceros. Los polos siempre es un círculo, es decir, el primero es 0, ubico el 0 y le agrego un circulito porque ese es mi polo. Después tengo que es en 1 o va a ser en menos 1, recuerden que los vamos a despejar, es decir, yo aquí tengo 3 ceros en donde uno vale 0, uno vale menos 1 y el otro menos 1.5. Entonces es en menos 1, ubico y le pongo el círculo. Después es menos 1.5, lo ubico y le pongo el círculo. Y vamos con los polos. Los polos es un tache para distinguirlos. Tenemos que el primero vale 0.11, negativo, porque si lo despejamos, entonces aquí tenemos a 0.1 y 0.11 más o menos estaría aquí y le colocamos un tache, ¿sí? El polo siempre es un tache y el 0 pues es un circulito. El otro es 2.5, ubicamos al 2.5 y colocamos un tache ahí. Y esos son mis polos y ceros. Y gracias, que eso lo vamos a ver en síntesis, me dice que yo puedo sintetizar cualquier impedancia o admitancia si todos sus polos y ceros están a lo más sobre el eje imaginario y de ahí en el semiplano izquierdo. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo polos y ceros y todos quedan en el eje imaginario y en el eje real negativo, yo puedo decir que todavía esa función la puedo sintetizar como un circuito nada más RL, como un circuito nada más RC, como un circuito nada más RLC o como un circuito nada más LC, como impedancia o como admitancia. Debe de cumplir ciertos requisitos que cuando les envíe la tarea de el tema de síntesis, pues ahí se va a establecer que para un circuito RL debe de cumplir no solo con que todos estén en el semiplano izquierdo, sino ciertas características que me van a permitir decir, es un RL. Para un RC, lo mismo, debe de tener ciertas características que yo cuando los grafique y además los factorice, puedo decir, es un RC. Entonces, a través de esas características ya definimos si lo podemos sintetizar como un RC, si lo podemos sintetizar como un RL, o como un RLC o un LC. ¿De acuerdo? Pero eso lo vamos a ver con calma en síntesis, pero vamos a partir de dónde? De la función de transferencia como admitancia, como impedancia, analizando qué tenemos, si todos los coeficientes de los polinomios en el numerador y en el denominador son positivos, se puede sintetizar. Si después de graficarlos están todos a lo más sobre el eje imaginario y en el semiplano izquierdo, es decir, todos negativos, también se puede sintetizar. Pero no solo porque se pueda lo vamos a hacer, porque debe de cumplir con todavía más características. Pero eso lo vemos en síntesis. Entonces, ¿alguna pregunta por el momento? Todo bien, maestro. ¿Todo bien? Bueno. Entonces, eso no se los envío porque lo vamos a ver en calma con síntesis, pero quiero que de una vez ubicamos en dónde están los polos, los ceros y cómo los vamos a graficar. Entonces, una vez que ya calculamos las dos primeras funciones de transferencia, nos regresamos a nuestro circuito original y vamos con las otras dos funciones de transferencia porque calculamos las funciones de transferencia de circuito abierto y nos faltarían las funciones de transferencia de cortocircuito. Y con las funciones de transferencia es donde tenemos a la I en el numerador y primero la corriente circula por qué trayectorias. Cerradas. La corriente circula por qué trayectorias. Cerradas. 0,2 a 2. Entonces, ¿qué debo de colocar entre mi terminal 2 y 0,2, que ahí es donde está lo de salida, para que yo pueda medir corriente? Un corto. Corto.
un cortocircuito. Entonces coloco mi alambre, que no es más que un cortocircuito, con lo cual yo cierro esa trayectoria abierta y entonces ya puede circular corriente. La dirección de la corriente ya está definida. Eso viene desde teoremas. Y esa dirección es porque se tendría una fuente entre la terminal 202 que me generaría esta corriente. Aquí está I2DS. A veces se escribe aquí en medio, pero ¿por qué casi no se escribe en medio? Porque ustedes son o se condicionan demasiado y cuando ven una I2DS de esa forma, por el simple hecho de la flecha, a veces la consideran una fuente de corriente y no debería de ser problema, porque para que sea una fuente de corriente o tiene un círculo o tiene un rombo, o les he dicho que a veces depende del país. Estuve asesorando a un alumno español, precisamente en transitorios y en teorema, que por eso me di cuenta que lo mismo que sufrimos aquí en México lo sufren en otros países, porque igual o no les enseñan o no saben o les faltan conceptos. Lo que cambia a veces es la forma de trabajar. Mientras que la fuente no cambia, es decir, sigue siendo una flecha de este tipo, en todos los documentos que él me enviaba, siempre era un rectángulo la fuente. Entonces, no solo la estaba yo considerando como un círculo o un rombo, la dependiente sí lo usaban un rombo, sino que para ellos la fuente real era un rectángulo y no por eso me estuve peleando con él, simplemente él se adaptó a que yo se las enviaba en círculo y yo me adapté a que él me las enviaba en rectángulo y estábamos hablando de que era una fuente real. Entonces, por eso les digo que no es problema lo que estamos aprendiendo, simplemente hay que adaptarse a donde vamos o si no es aquí, a donde con quien estemos trabajando. En este caso, pues tenía yo que adaptarme a la forma en que lo representaba, pero bueno, la cuestión matemática no era problema. Entonces, si no tiene un rectángulo, no tiene un rombo, no tiene un círculo, o si fuera de otro país que se les ocurrió ponerle este dibujito a la fuente de corriente, pues entonces, si no está bien definido como fuente de corriente, no es una fuente de corriente, es una dirección. No debería de ser problema, pero repito, como generalmente se condicionan a la flecha y no a la forma total, por eso a veces la consideran como una fuente y quieren calcular o usarla como una fuente de corriente y no como la dirección de la corriente que hay que calcular. Bueno, nada más es para aclarar esa parte. Y la otra, ¿con qué quieren alimentar el circuito? Porque nuevamente, o la puedo alimentar con una fuente de voltaje o la puedo alimentar con una fuente de corriente. ¿Con qué quieren alimentar primero el circuito? Una fuente de voltaje. Con una fuente de voltaje. Entonces, colocamos aquí la fuente de voltaje. Ya sabemos que vale V1 de S. Y ahora hay que encontrar esta corriente. Pero muchas ocasiones el aplicar los conceptos que ya se nos dijeron que nos permiten facilitar la solución de un circuito, pues nos ayudan a eso, a no tardarnos y a ser más fácil. ¿Qué podemos hacer o qué estaría pasando con ese circuito? Dígamelo, por favor. ¿O cómo calculamos esa corriente 2 de ese circuito? Pues que la corriente, Por eso, ¿qué aplicaríamos para calcular la corriente en ese circuito? Primero, ¿qué aplicaríamos así tal y como está o qué ¿Podemos pasa? utilizar el método de mallas? Podemos usar el método de mallas. Bueno, ¿alguna otra sugerencia? No dije que está mal, ¿eh? Es correcto. Sí se puede. Pero dije, ¿hay alguna otra forma o algo para encontrar esa corriente? Un divisor de voltaje y aplicar ley de Ohm. ¿A poco se puede? Ahora las terminales no están desaparecidas, ahí están, ¿eh? pues es que se supone que la corriente va a ir toda por el corto, no van a ir por la resistencia de 12 y la bobina de 8. Entonces, ¿qué le hacemos a esos dos elementos? Los podemos quitar. Y eso, el concepto, me lo dijiste de otra forma, pero era más fácil.
Lo que sucede es que siempre que tengamos un cortocircuito, los elementos pasivos, nada más los pasivos, que queden en paralelo al corto, siempre los podemos eliminar por lo que tú me dijiste. La corriente al llegar a este punto se va por el corto y ya no pasa por acá. Porque la corriente circula por donde no hay oposición. Aquí ya hay una resistencia de 2 y se supone que en el corto la resistencia es 0. Entonces sería por el cortocircuito y despreciaría esto. Aunque estén ahí, no van a tener una corriente significativa, porque si hay una corriente, pero es exageradamente pequeña, se le llama generalmente corriente de fuga, porque sí la hay, pero es tan pequeña que la podemos considerar 0. Entonces la podemos despreciar. Por eso, siempre que haya un cortocircuito y veamos elementos pasivos en paralelo al corto, esos elementos se eliminan. Y sería más fácil que trabajar mallas con este circuito. Y como alguien dijo mallas, para que no se les vuelva a ocurrir y analicen, de tarea para mañana, porque no está difícil, está muy sencillo, van a encontrar la corriente I2, ¿sí? Por favor, para mañana. Entonces, queda de tarea para mañana encontrar la corriente I2 por mallas de este circuito y se va a llamar el archivo ejercicio F1. ¿Queda entendido cuál es la tarea para mañana? Sí, profesor. Entonces, No se tardan más. Aunque lo hagan con calma, créanme que no se tardan más de media hora. Si se tardan más de media hora, ya son, o más de una hora, ya tienen muchos problemas para aplicar mallas. Porque no debería, además aquí no hay ningún acoplamiento, todavía está mucho más sencillo. ¿Sí? Entonces, por eso se los estoy dejando para mañana, porque a lo más ya una exageración sería media hora. En primera, ¿por qué? Porque van a poder usar la aplicación para calcular la corriente que se necesita. Entonces, si yo les dijera, todo lo tienen que hacer a mano con 6 decimales como mínimo, pues sí les complicaría la vida y se tardarían. Pero si van a usar la aplicación, el resultado es muy rápido y nada más quiero ahí 2. Es decir, si tengo 1, 2, 3 corrientes de malla, van a calcular la corriente de esta malla y eso es I2. Así que por eso es para mañana. Por si alguien dice es que me voy a tardar, bueno, si no manejan los conceptos, sí se los creo. Pero si ya manejan los conceptos, no deberían de tardarse. Y media hora es mucho, ¿sí? Pero bueno, vamos a decir que media hora es lo que se deberían de tardar. Bueno, la otra, les voy a mandar esta imagen. Nada más recuerden que lo de ejercicio F1 es para la tarea de mañana. ¿Por qué? Porque yo como necesito el pizarrón, no voy a hacer otro circuito abajo porque me va a limitar en espacio y después voy a tener que estar borrando para poder seguir con el ejercicio. Entonces, les mando la imagen del ejercicio. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que va a suceder? Pues que vamos a tener que eliminar estos dos porque están en paralelo al corto. Ya lo justificó su compañero, no va a circular corriente a través de él, sino a través del corto y por eso los podemos eliminar porque no afectan el resultado. Si no tienen corriente, no tienen voltaje, por lo tanto es como si no existieran. Ese es el circuito ahora con el que yo voy a tener que trabajar. Quiero esa I2, pero detalle, aquí sí tengo corriente de la fuente y la voy a tener que considerar. Mi corriente de la fuente sigue siendo de más a menos. ¿Cómo circula la corriente en esta rama? Hacia abajo. ¿Hacia abajo? arriba hacia abajo. Y le vamos a seguir llamando, como aquí tengo un subíndice 2 para no meternos en problemas, le vamos a llamar IA. Y la corriente en esta rama, ¿hacia dónde saldría primero? Hacia la izquierda, derecha. Hacia la derecha. Sigue toda esta trayectoria, hace su curvita hacia la derecha y se regresa. Es decir, lleva esta dirección, sigue en esta dirección y este es IB. ¿Cuál de las dos corrientes tendríamos que encontrar para encontrar I2? ¿A IA o a IB? IB. Bueno, y entonces, esa es la primera pregunta. Segunda pregunta, IB, ¿qué dirección lleva con respecto a la que queremos encontrar? Contraria. Contraria. Y entonces, ¿qué escribimos del circuito? ¿A qué va a ser igual I2? I2 es Menos igual a IB. menos IB. Exactamente, va a ser igual a menos IB. ¿Y cómo encontramos a IB?
Primero encontramos A y B y ya después le agregamos el signo menos, porque en realidad A y B no nos va a dar negativo, porque lleva la dirección de la corriente de la fuente. Pero como la que queremos encontrar va en dirección contraria, por eso le tenemos que agregar el menos. ¿Qué podemos aplicar con este circuito y por qué? Para encontrar A y B. Ley de Ohm. Ley de Ohm, porque de nuevo las tres ramas, ¿cómo están conectadas? Paralelo. En paralelo. Y la rama de IA, ¿cómo están las dos impedancias conectadas? ¿Sería? En serie. ¿La corriente en serie cómo es? Lo mismo. La misma. Y en la rama donde está A y B, ¿cómo están todas las impedancias conectadas? En serie. En serie. En serie. Por eso podemos aplicar ley de Ohm, donde ¿cuánto vale el voltaje de la rama donde queremos encontrar la corriente? La de la fuente, BI, B1. Exacto, la de la fuente. Entonces voy a escribir primero aplicando ley de Ohm. Tenemos que IB, recuerden que vamos a calcular A y B, ¿eh? No A menos IB. I2 es menos IB, pero nosotros podemos encontrar A y B nada más. Entonces, IB va a ser igual al voltaje de la rama, que es el voltaje de la fuente, que es V1 DS. Entre la impedancia de la rama, ¿cuánto vale la impedancia de la rama? 25 más 5S. Más 5 entre S. 25 más 5 entre S. De nuevo, no podemos tener fracciones en el cociente y nos va a quedar entonces denominador 25S más 5, numerador S y todo por V1 de S. Y ya encontramos el resultado de IB. Y entonces, ¿qué decimos? Entonces, ¿qué es lo que decimos? Pues que I2DS, ¿a qué va a ser igual I2DS? Menos IB. Es decir, menos que multiplica a S entre 25S más 5 y todo por V1 de S. Y si ya tenemos ahí 2 de S, ya podemos encontrar el valor de quién. Pues de la función de transferencia que necesitábamos, ¿no? ¿Y qué decimos? Por lo tanto, de nuevo por espacio, yo no voy a hacer esa división, pero ya sabemos que esa función de transferencia, que es igual a I2 de S entre V1 de S, si tengo una V1 de S en el numerador y una V1 de S en el denominador, ¿qué les va a pasar? Se elimina. Se eliminan y me va a quedar menos S entre 25S más 5. Siempre que sean corrientes sobre voltaje, ¿qué tenemos? Que calculamos una ¿qué? Una impedancia. Una Ohm. conductancia. Perdón, ¿Una sí. qué? Conductancia. No. General, eso es si fuera un resistor, y este no es un resistor. Una admitancia. Una admitancia cuyas unidades son los siemens, una S, ¿sí? Ahora, esta, ¿por qué les dije que todas las impedancias y todas las admitancias podría yo sintetizarlas? Pero esta, ¿por qué no la puedo sintetizar? Porque este menos afecta al numerador y me vuelve un coeficiente negativo. Y una de las condiciones es que en el polinomio del numerador, como en el polinomio del denominador, no haya coeficientes negativos. Por lo tanto, esta función de transferencia no se puede sintetizar. Entonces, ese sería el resultado. Otra tarea con el mismo nombre para mañana. Déjenme les envío esta imagen. Sí me gustaría que esta parte, la otra, aunque se tarden un poquito más, pero yo de preferencia que me encantaría si ya lo tienen el resultado para mañana, pero me interesa más el resultado de lo que ahorita les voy a indicar como tarea de mañana también. El archivo sigue siendo con el mismo nombre. Nada más lo que va a cambiar es que de este circuito tal y como está, para mañana, por favor,
de tarea, ya les envié la imagen, es afirmación, no es pregunta. Y de este circuito, en vez de calcular ahí A o ahí B, así como está, ni siquiera calculen ahí 2, ya está calculado. Lo que van a calcular, por favor, para mañana es ahí 1 de ese. Para que tengan una idea, ¿cuál sería la forma más rápida de calcular ahí 1 de ese? ¿Qué podemos hacer? Olvídense de I2. I2 ya no nos interesa, ¿eh? ¿Qué se podría hacer para calcular ahí 1 de ese? Que no fuera mallas, porque se puede aplicar ahí mallas, pero si no aplicáramos mallas, ¿qué podemos hacer? La forma más simple. Igual con la fuente que tiene. Sí, con esa fuente, con ese circuito. Reduciendo las impedancias y aplicando ley de Ohm. Exactamente, eso es todo lo que tienen que hacer y ya calculan ahí 1 de ese. La forma más rápida, porque si aplican mallas, se van a tardar un poco más. No está difícil, pero se van a tardar más. Si ustedes reducen con la aplicación esas dos impedancias, porque ya tienen 2 ramas en paralelo, y después, como les queda una sola malla, aplican la ley de Ohm, les va a dar el resultado, y eso sería para mañana. De preferencia, si lo tienen temprano, a la hora que tengamos la clase, mejor. Y si no, pues lo vamos a tener que calcular, que vamos a perder tiempo, y lo que no quiero es perder tiempo, por eso se los estoy dejando de tarea. Entonces, por favor, tanto el voltaje 2 con el método que dije de mallas en el anterior como este es para mañana, ya se dieron cuenta que no se van a tardar con este circuito. Es muy simple. A lo mucho se tendrían que tardar 10 minutos más. ¿Sí? Porque, y además ya se los dijo su compañero, tengo una impedancia que es esta, tengo otra impedancia que es esta, aplico mi reducción y después nada más aplico ley de Ohm. Bueno, esto para mañana, por favor. Vamos a trabajar con la otra función de transferencia. El circuito yo ya no lo voy a modificar, porque recuerden que ese es el que obtuvimos una vez que colocamos el cortocircuito. ¿Qué es lo que va a cambiar nada más de mi circuito de una función de transferencia a otra? Para esta, ¿con qué alimentamos al circuito? Con una fuente de voltaje, Y para esta, ¿con qué lo vamos a alimentar? con una fuente de corriente. Eso es lo único que va a cambiar. Que en vez de tener una fuente de voltaje, yo voy a tener que conectar una fuente de corriente. Y ahora sigue quedando mis elementos así. ¿Y qué podría yo aplicar para encontrar lo que me están pidiendo? Con el circuito que me quedó. Un divisor de corriente. Un divisor de corriente. Es decir, que puedo regresar aquí a mi corriente A, que estaba en esa dirección, mi corriente B, que llevó toda esta trayectoria. Aquí está IB. ¿Cuál de las dos necesito para encontrar ahí 2? ¿Ahí A o ahí B? IB. IB. ¿Y cómo es IB con respecto a la que queremos calcular en dirección? Contraria. Por lo tanto, I2 sigue siendo ¿qué? ¿Igual a quién? Menos IB. Menos IB. Entonces, vean que la forma en que hay que calcularla no cambia. Nada más cambiamos la fuente, pero al cambiar el método sí vamos a cambiar el resultado. Porque aquí vamos a aplicar, quedamos que ¿qué? Divisor de corriente. Divisor de corriente. Y entonces, si aplicamos divisor de corriente, mi corriente IB, porque recuerden que vamos a usar una fórmula, va a ser igual a de nuevo un cociente o una división en donde el numerador sigue siendo la fuente que vale I1 de ese. ¿Por quién hay que multiplicar esa fuente de corriente por tener 2 impedancias en paralelo? El contrario al que queremos. Yo quiero a IB, que está en toda esta rama, pues el contrario es donde está IA, que es esta rama. ¿Quiere decir que cuánto va a ser? 10 más 10S. O yo escribo siempre la S, recuerden que el orden de los factores no altera la suma, por eso no hay problema. 10S más 10. ¿Entre la suma de quién?
De las dos ramas. De las dos ramas. Una rama ya sabemos que vale 10S más 10. La otra rama, ¿cuánto vale? 25 más. 5 sobre S. 25 más 5 sobre S. Y entonces hacemos la suma y factorizamos a la corriente y nos va a quedar en el denominador 10S más 35 más 5 sobre S. Y el numerador, pues 10S más 10. Y todo eso por I1 de S. De nuevo, ya saben que no podemos tener fracciones en el cociente. Tengo una fracción, ubico el denominador de esa fracción, que es S, y entonces multiplico eso por todo el polinomio del numerador y todo el polinomio del denominador, y me quedaría entonces en el numerador 10S cuadrada más 10S, todo va a ser por I1 de S, mientras que en el denominador va a ser 10S cuadrada más 35S más 5. Ya tenemos A y B, y entonces, ¿qué decimos? ¿Cuánto vale I2? Menos IB. Menos IB. Entonces, nada más, I2 lo que hacemos pues, es agregarle un signo menos a lo que encontramos. Menos que multiplica en el denominador 10S cuadrada más 35S más 5. Numerador 10S cuadrada más 10S, todo por I1 de S. Y, por lo tanto, la función de transferencia que queríamos encontrar ¿qué decimos? H de S, o mi función de transferencia, que ahora es la corriente 2 entre la corriente 1. ¿Qué le va a pasar a la corriente 1 que tengo aquí al dividirlo entre la corriente 1? Se cancela. Se cancelan y nada más me queda esto que tenemos aquí, va a ser menos, que multiplica a 10S cuadrada más 35S más 5, y el numerador es 10S cuadrada más 10S. No tiene unidades, puesto que es una ganancia directa en corriente, y por ser una ganancia directa en corriente, pues ni siquiera nos tomamos la molestia de intentar ver si se sintetiza, porque solo podemos sintetizar impedancias y admitancias. Entonces, con eso estaríamos obteniendo las 4 funciones de transferencia de este circuito. Por lo menos nos faltarían las otras 4, que sería con carga. Lo hacemos el día de mañana. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, alguna sugerencia? Todo bien, maestro. No, profesor. ¿No? Bueno, pues entonces que tengan una excelente tarde. Nos vemos el día de mañana. En un momento les mando la imagen. Y estaríamos haciendo, yo voy a subir otros videos de YouTube con ejercicios más largos para que todavía los pudieran hacer ustedes o pasar a su libreta y analizar qué pasa. Y aquí vamos a hacer unos sencillitos para poder avanzar y ver en realidad lo más simple, es decir, qué es lo que tenemos que hacer, dónde coloco mi fuente, cómo veo, dónde coloco el corto. Eso es lo que me interesa. Ya los métodos va a depender de ustedes qué tanto lo dominen. Si no conocen el divisor de corriente o no saben cómo aplicarlo, pues siempre vamos a tener problemas con el divisor de corriente. Si no pueden aplicar un divisor de voltaje, va a ser el mismo problema. Si no saben malla, es lo mismo. Entonces, ya no es el problema el ejercicio, sino el método. Si ustedes lo conocen y se puede aplicar, pues nos va a dar la solución. Si no lo conocen, aunque sea el más fácil, no vamos a poder resolver el circuito de la forma fácil. Nos tendremos que ir por la forma difícil. Entonces, básicamente, lo que es más por ubicar, bueno, es cuando coloco un corto, cuando dejo el circuito abierto, porque no me lo dice la expresión, sino me lo da implícitamente, no me lo justifica tanto como en teoremas, que se escribía la condición. En funciones de transferencia, nada más me dices, divide corriente entre voltaje, y yo debo de saber qué tengo que hacer si voy a calcular corriente. O divide voltaje entre voltaje, y yo debo de saber qué tengo que hacer para calcular el voltaje. Entonces, esa es la pequeña diferencia.
con respecto a lo de teoremas, la ventaja es que todas estas son de transferencia directa porque siempre vamos a alimentar al circuito entre las terminales de entrada y siempre vamos a obtener nuestra variable en las terminales de salida. Es por ello que el circuito en realidad no cambia, lo que cambia es la fuente de excitación y por lo tanto podemos obtener los resultados de una forma más fácil. Entonces, ¿preguntas o dudas? No, profesor. No, Profe. Bueno, pues que tengan una excelente tarde. Nos vemos el día de mañana para continuar con este tema, haciendo ahora las que faltarían, que serían las de con carga. Y nos vemos entonces mañana. Que descansen y hasta mañana. Gracias, maestro, igualmente.